Bienvenidos a este programa especial de France 24, soy Marina Colorado. El lunes 17 de agosto se celebra el segundo Foro de Autoridades Locales del Ambiente del continente americano, un foro organizado por CC35, la coalición de ciudades capitales de las Américas frente al cambio climático. Como muchos otros eventos, este año la cita se dará de manera virtual y la presidirá la ciudad de Santiago, en Chile, que recordemos también tiene la presidencia de la COP25, la cumbre sobre cambio climático de la ONU. El foro se basará en la discusión de un nuevo acuerdo verde en las capitales después del coronavirus y pretende resaltar el crucial papel de los gobiernos locales para luchar contra la crisis climática y para conseguir los compromisos adquiridos a nivel nacional durante el Acuerdo de París de 2015. Cada vez vivimos en un mundo más urbanizado. En América Latina, las ciudades agrupan al 80% de la población. A nivel mundial, las urbes son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y también del 75% del consumo de los recursos naturales. Además, el 90% de los casos confirmados de COVID-19 se dieron en zonas urbanas. En el programa de hoy vamos a hablar de la reactivación verde en la región tras la pandemia. ¿Cómo afrontarán las ciudades de América Latina y el Caribe la reactivación de sus economías sin dejar de lado el medio ambiente? Para ello nos acompañan tres invitados. El alcalde de San Salvador, Ernesto Meysond, el alcalde de Tegucigalpa, Nasrias Fura, y el secretario general de CC35, que como mencionamos es la coalición de capitales de las Américas frente al cambio climático, Sebastián Navarro, quien se encuentra en la capital chilena. Bienvenidos a todos y gracias por estar en France 24. Quería comenzar con Sebastián Navarro para que nos explique cómo surgió este foro y cuál es el objetivo de este evento, que es la antesala de una reunión de alcaldes que se celebrará en noviembre. Gracias, Marina, por una nueva invitación a France 24 y a toda la audiencia que nos está mirando. Bueno, venimos de una cumbre en Madrid un poco agitada por el cambio de sede. Ya tenemos programado una cumbre con los alcaldes en Santiago, con el anfitrionato del alcalde Alessandri, en Santiago de Chile, y nos vimos obligados a reprogramarla. Teníamos una cumbre política y una cumbre técnica, pero la tuvimos que volver a reprogramar, obviamente, por lo que está pasando con la crisis sanitaria. Es muy importante lo que va a pasar el lunes en el segundo foro. Tiene que ver con el fortalecimiento de las autoridades ambientales en las capitales. Creemos que, sin lugar a dudas, son piezas claves que deben fortalecerse para encarar el proceso que nos toca hacia la COP26. El foro es eso. Lo que va a pasar el lunes es un intercambio muy fuerte entre las ciudades y después tendremos el 16 de noviembre una cumbre en Santiago con los alcaldes. ¿Cuál es el objetivo concreto de reunir a las autoridades ambientales locales de manera virtual, obviamente, por la situación de la pandemia, pero en un principio con sede en Santiago de Chile? Creo que las autoridades ambientales históricamente han sido no priorizadas y nosotros creemos que tienen que empezar a encarar un rol muchísimo más preponderante, tanto para elevar hacia sus alcaldes la importancia de los acuerdos climáticos y ambientales y empezar a entender esa interacción entre el resto de las áreas de gobierno, ¿no? O sea, cómo está relacionada la movilidad urbana con el ambiente o la infraestructura o la educación, etcétera, ¿no? Creemos que el ambiente se tiene que transformar en una ya es una agenda transversal, pero empezar a vincular y a darles un rol más protagónico a las autoridades ambientales.
Como estábamos diciendo antes, las ciudades son los epicentros económicos del planeta y por eso esta pandemia, que como dijimos afectó de manera desmesurada a las zonas urbanas, ha sido tan devastadora para la economía mundial. Como líderes de los gobiernos de las capitales de sus países, ¿cuáles han sido las lecciones que les deja la situación sanitaria que estamos viviendo? Comencemos por San Salvador. Bueno, muchísimas gracias a France 24 por darnos la oportunidad de participar en este foro y de intercambiar experiencias importantes. Creo que algo que la pandemia nos ha dejado como lección es la importancia del rol que juegan los gobiernos locales como los actores que estamos más inmediatos a la población y cuyas acciones tienen un impacto más directo en la vida de nuestra gente. Y esto que en la pandemia nuestro rol de concientización, nuestro rol de llevar ayuda a la gente más vulnerable, a la gente más necesitada, de realizar acciones de prevención y de atención inmediata a nuestra gente, es algo que se puede replicar para temas de medio ambiente. Así como el impacto ambiental de nuestras ciudades se da en el mundo, se da predominantemente en las ciudades, en las capas urbanas, así también ha sido la incidencia de la pandemia. Es mucho más dramático su impacto y sus consecuencias, tanto en la salud y la vida de la gente, como en las consecuencias económicas y las consecuencias sociales de la pandemia se han dado principalmente en las capas urbanas. Y el rol que hemos jugado los alcaldes o las autoridades locales ha sido fundamental para controlar la pandemia y para reducir la incidencia de su impacto en nuestras ciudades y en nuestra gente. De la misma manera, el rol que nosotros jugamos en materia ambiental juega un papel importantísimo para poder proteger nuestro medio ambiente, para poder proteger nuestro recurso hídrico, nuestro ecosistema. Creo que la lección que nos deja eso de la pandemia es el rol preponderante que tenemos las autoridades locales y cómo somos claves en unir a los diferentes actores y sectores de la sociedad, el trabajar de la mano con el gobierno central, trabajar de la mano con el sector privado, traer a la mesa a las organizaciones ciudadanas y de la sociedad civil. Y en la medida que somos capaces de aglutinar a los diferentes actores de la sociedad, pues podemos tener un impacto mucho más positivo en la gente, y eso lo hemos visto en la pandemia y podemos replicarlo con temas de la protección de nuestro medio ambiente. Desde la capital hondureña, en Tegucigalpa, me gustaría también preguntarle un poco lo mismo al alcalde Nasri Asfura. ¿Qué lecciones principales han recibido del impacto que ha tenido la pandemia en su ciudad? Gracias, Marina, muy amable. Gracias, France 24, por tenernos con ustedes. Ernesto, Sebastián, un abrazo. Marina, es algo inédito lo que hoy hemos vivido el mundo en general, pero de parte de nosotros como gobiernos locales hemos trabajado fuertemente de la mano del gobierno central con nuestros propios recursos, porque el tema de la municipalización es un tema muy importante para poder visualizar los recursos y las responsabilidades de los municipios. Hoy estamos trabajando y luchando por el tema de la municipalización. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Bueno, básicamente en el tema de la pandemia tenemos uno de los centros de prueba, diagnóstico y estabilización, digamos un mini hospital, donde el municipio con la empresa privada, los dos juntos, hemos logrado montarlo y tener muy buenos resultados, dándole un ejemplo realmente a las personas, al trato de las personas, a cómo debemos de los hospitales, cómo deben de funcionar, aparte de muchas otras cosas más, fumigación, desde fumigaciones manuales, fumigaciones con drones, control de ingresos a mercados de las grandes masas a los mercados, dividir los centros de distribución de alimentos, horarios de visita a mercados, cementerios municipales a la orden de esta gran pandemia para resolver los problemas y etcétera, muchas cosas más, clínicas ambulatorias en barrios, colonias de la ciudad para poder atenderla. Pero esto, Mariana, tiene que ir, Marina, perdón, tiene que ir de la mano con todos los esfuerzos, Marina, de cómo poder recuperar
volver al trabajo, a la normalidad, porque si bien es cierto que tenemos por un lado la crisis de la enfermedad, pero por otro lado es la crisis de la necesidad del trabajo, nuestras economías. ¿Cómo poder darle a la gente una oportunidad para poder salir, pero siempre respetando, Marina, el tema de la bioseguridad? Porque ante todo, primero es la persona, el ser humano, cómo preservar la vida. Trabajando y que ya generando mucho trabajo en la ciudad, repito, con la debida medida de bioseguridad, los protocolos correctos, porque el gobierno central, la alcaldía, ha tratado de alguna manera distribución de ciertas bolsas de alimentos, pero no es suficiente. Eso es apenas mitigar el problema por unos cuantos días o semanas. La verdadera respuesta es cómo hallar un equilibrio entre la salud, preservar la vida humana y generar trabajo. Hoy nuestra ciudad es el 17% de toda la población nacional hondureña reside en nuestra ciudad. Dentro de poco, en el año 2030, vamos a tener el 25%. Quería hacer un inciso, precisamente ambos, ustedes, alcaldes de San Salvador y de Tegucigalpa, los dos residen y son los líderes de dos ciudades que están en una zona muy vulnerable al cambio climático. Están en lo que se llama el corredor seco en Centroamérica. ¿Cuáles son los mayores retos ambientales de las ciudades de su región? Vamos con el alcalde Mason. Bueno, la sostenibilidad ambiental en tema del cuidado de las quebradas y las cuencas de los ríos que atraviesan nuestras ciudades, tanto San Salvador como Tegucigalpa, las atraviesan diferentes quebradas que son bajadas de agua de invierno, que baja agua de las montañas, también ríos que atraviesan nuestras ciudades, están por un lado contaminadas por no hacer una disposición adecuada de desechos sólidos. Apenas tenemos un 2% en nuestra ciudad de reciclaje, de separación y reciclaje. Todavía en nuestra ciudad, y eso que somos la ciudad más eficiente en recolección de todo nuestro país y una de las más eficientes de Centroamérica, todavía el 10% de los residuos sólidos no se recogen, sino que van a parar a las quebradas, de las quebradas a los ríos, de los ríos a los océanos, y debemos de ser mucho más audaces en la capacitación y concientización de la población. No lo podemos hacer solos. Si las ciudades no concientizan a la población de la necesidad de separar, de la necesidad de botar los residuos sólidos en su lugar, de la necesidad de cuidar nuestras quebradas, nuestras cuencas de los ríos, de reforestar también los espacios verdes que tenemos para proteger nuestro recurso hídrico y de todos jugar nuestro rol y hacer nuestra parte para el cuidado de nuestro medio ambiente, vamos a seguir con un deterioro de nuestro medio ambiente. Y otra cosa que es muy importante para la región centroamericana es la caficultura. El bosque cafetalero representa, en el caso de El Salvador, más del 90% de la superficie boscosa que hay en nuestro país. Y la crisis del café, la crisis de precios, la crisis que viene de enfermedades como la roya, ha venido reduciendo nuestro bosque cafetalero y es un riesgo como que enfrenta nuestro, si queremos combatir el cambio climático, proteger nuestro recurso hídrico, cuidar nuestro medio ambiente, un tema clave debería ser la reactivación de la caficultura, viéndolo no como un sector económico, no como un sector social que genera empleo, sino más bien como un sector muy importante para la protección de nuestro medio ambiente. Precisamente, usted hablaba del problema del manejo de residuos sólidos, que es uno de los mayores problemas en las ciudades de todo el mundo, no solo de Latinoamérica. Y lo bonito de las ciudades es que, al mismo tiempo que son epicentro de estos problemas de los que estábamos hablando, también son los protagonistas cruciales para que se pueda dar una reactivación y una transición a este modelo de economía sostenible. Le pregunto al alcalde Asfura, ¿cómo hacer un balance entre reactivar la economía y mantener la sostenibilidad ambiental? ¿Hay que cambiar el modelo económico actual que tenemos? Marina, yo quiero hacer un poco de historia. En el año de Tegucigalpa pertenece al ICLEI, Centroamérica, México, el Caribe. Tenemos nosotros la vicepresidencia en el tema de cambio climático.
En el año 1998, Centroamérica recibió el mayor impacto con el tema del huracán Mitch, que todavía, después de 22 años que vamos a cumplir el 1 de noviembre, tenemos secuelas de eso. ¿Por qué? Centroamérica es un hilo, si lo puedo definir así, de tierra, es un istmo que está en medio de dos mares. Entonces, somos mucho más vulnerables. Tú analizas el tamaño de Centroamérica en su anchura, entonces recibimos el impacto de dos mares. El cambio climático, claro, efectos tremendos sobre nuestras economías, sobre nosotros los seres humanos, mejorando cada día la vialidad de nuestra ciudad para reducir la emisión de gases, que es un tema muy importante. Antes trasladarse en la ciudad de un lugar a otro eran 2 horas, 2 horas y media. Hoy te toma 20 minutos con la inversión de la infraestructura. Y a veces mucha gente no entiende el impacto o la relación de la infraestructura en el tema de cambio climático. Para el año 2030, el 45% de la contaminación ambiental es generación de gases de invernadero por los automóviles. Para el año 2050 va a ser el 70%. Entonces, si nosotros tenemos una vialidad mucho más eficiente, una ciudad más con mucho mejor movilidad, reducimos la emisión de gases. Hemos reducido alrededor de 25,000 toneladas menos de gases al año con la inversión que llevamos en 6 años y medio de nuestras administraciones. El balance es bien difícil. Estamos trabajando también cómo mejorar el transporte público, cambiar las unidades. Estamos diseñando el nuevo teleférico, los primeros 4.5 kilómetros. El próximo año tenemos la licitación, un teleférico para transporte público, 4.5 millones. 4.5 kilómetros. Estamos tratando de tener un equilibrio, de generar trabajo versus la necesidad del mundo, el equilibrio en el mundo de la contaminación. Pero mire, aquí hay un tema muy importante, Marina. Las filas para reclamos ambientales o quejas ambientales son enormemente grandes, largas, pero la fila de las personas que queremos cambiar nuestro modo de vida, esa es extremadamente corta, ni existe. Entonces, queremos seguir teniendo comunidades, pero ¿a cuenta de qué? O sea, ¿cuál es el riesgo de lo que estamos viviendo? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Entonces, también tenemos que ser conscientes, o sea, no hoy, décadas atrás, tenemos que tener esa conciencia de que estamos dispuestos a cambiar en nuestras vidas para reducir el tema, el riesgo de cambio climático, y cómo generar trabajo también hacia la gente. Porque al final, si yo le voy a decir a usted o a una persona, mire, el cambio climático, no haga esto, no hago lo otro, claro, y lo primero que me va a decir, Marina, ¿y de qué voy a comer hoy? Claro, ahí está lo difícil de encontrar un balance entre lo que tenemos que hacer para mitigar el impacto del cambio climático y los, por así llamarlos, sacrificios que estamos dispuestos a hacer. Según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, él dice que es hora de cambiar la manera en la que construimos, vivimos y nos relacionamos con las ciudades. Desde CC35, Sebastián Navarro, ¿están ustedes de acuerdo con esta afirmación? Por supuesto, Marina. Un cálido saludo a los alcaldes de Tegucigalpa y El Salvador. Ellos son dos grandes líderes de la región y creo que han sido dos grandes líderes para enfrentar la pandemia. Y tienen muy claro que confrontar e intentar llegar a soluciones concretas desde las ciudades es un tema prioritario para ellos. Marina, yo creo que no podemos volver fundamentalmente a los vicios del pasado, los vicios que teníamos antes de que sucediera la pandemia. La pandemia para todo el mundo tenemos, por supuesto, un gran desafío económico, pero creo que en algún aspecto ha sido muy clarificador ponerle un freno de mano a la economía, como nunca había pasado, para entender el daño que este sistema económico le estaba haciendo
a las personas que vivimos en este planeta. El 22 de agosto es el día del sobregiro de la Tierra. Marina, tú sos una de las periodistas que lo ha cubierto con mayor énfasis. El 22 de agosto nos habremos consumido todos los recursos del año en el planeta que deberíamos tener racionados, y eso es un llamado de atención, porque no podemos seguir el camino que veníamos recorriendo antes de la pandemia. Y ahí las ciudades son claves, porque, como lo decían los alcaldes, las alcaldesas y los alcaldes son los que realmente le ponen el cuerpo y le ponen el hombro a las situaciones de emergencia, no solo a las de salud, sino a todas las situaciones, ya que la mayor parte de la gente va a vivir en América Latina en ciudades. Entonces, lo que creo que deberíamos replantearnos es empezar. No podemos seguir usando las mismas herramientas que teníamos antes. Ahora creo que es momento de replantearnos tal vez otros temas de integración a nivel continental. Creo que deberíamos volver a pensar en un área de libre comercio de las Américas, pero ya no basada en las fronteras y en las barreras arancelarias, sino desde las ciudades crear un intercambio tecnológico, de conocimiento, de servicios de salud, que perfectamente las ciudades capitales y las ciudades del continente podrían ser un nuevo motor de intercambio, ya no de bienes, sino de servicios. Entonces, necesitamos volver a poner en la mesa, y los alcaldes son quienes más saben cómo encontrar las soluciones para poder volver a un camino que realmente sea sostenible, ¿no? Vamos ahora a San Salvador con el alcalde Ernesto Mason. ¿Cuáles son algunos de los planes que ustedes tienen y que van a implementar en los próximos años para mitigar este impacto del cambio climático y para también alcanzar la carbono neutralidad? Eso es decir, no emitir menos o las mismas cantidades de emisiones de carbono como las que uno atrapa antes del 2050, que es uno de los compromisos que hay de aquí hasta cuando se celebre la COP26 en Glasgow el año que viene. Bueno, uno de los retos donde la responsabilidad depende 100% de las municipalidades es el tema de la gestión y manejo de los residuos sólidos. Otro tema es la caminabilidad de nuestras ciudades. Si volvemos nuestras ciudades más atractivas a la caminabilidad, pues no solo se hacen menos aglomeraciones de vehículos, sino que hay un menor impacto en las emisiones de gases en nuestras ciudades. En El Salvador, el tema del transporte público y alternativas de movilidad pública son una responsabilidad del gobierno central. Entonces el problema se lo trasladan a las municipalidades, pero nosotros estamos bastante de manos atadas. Sin embargo, podemos incursionar en temas como el que está realizando el alcalde de Tegucigalpa con un teleférico y en ese tipo de cosas, con asocios público-privados que nos permiten mejorar la movilidad urbana de nuestras ciudades con sistemas amigables al medio ambiente y reducir el impacto que realiza el transporte público obsoleto que tenemos en nuestros países con autobuses muchas veces viejos y un exceso de automóviles en nuestros países que generan una gran contaminación y grandes emisiones de gases. Los programas de reforestación en las cuencas de los ríos, en las quebradas, en las zonas y espacios verdes de nuestra ciudad son otros temas que nosotros tenemos, que tienen un impacto. El cuidado de los parques, de los parques naturales. Nosotros tenemos el Parque Bicentenario, que es un pulmón del Gran San Salvador, que es un parque protegido que da buena parte de la zona verde del Gran San Salvador, prácticamente el único espacio verde que tenemos de gran magnitud en todos los 14 municipios que componen el área metropolitana de San Salvador, que es una prioridad para nosotros, no solo mantenerlo, conservarlo, sino que ampliarlo y poder comprar propiedades aledañas que nos permitan ampliar el impacto que esto tiene, para no solo ser un lugar de esparcimiento, sino también ser un pulmón que genere
esas condiciones de concientización para nuestra ciudad. Usted decía que estaban maniatados. ¿Cuáles son los mayores retos para que los gobiernos locales, subnacionales, puedan llevar a cabo estos planes de los que ustedes hablan? ¿Son las leyes? ¿Es la dependencia del gobierno nacional? ¿Cuál es el mayor reto que usted cree, señor Mason, que tienen ustedes como alcaldes, como líderes de los gobiernos locales? Quisiéramos tener más autonomía municipal. Si bien en algunas ocasiones podemos trabajar muy bien de la mano con el gobierno, en la medida se acercan las épocas electorales y si el gobierno municipal es de un partido político diferente al gobierno central, pues cuesta mucho trabajar de la mano y lograr los consensos y entendimientos que se deberían necesitar para que nuestras ciudades y nuestros países avancen. En muchos casos hay atribuciones difusas. En otros casos, que una parte de la atribución lo tiene la alcaldía, otra parte lo tiene el gobierno, no queda claro quién es el responsable. Un tema de esos es el transporte público, por ejemplo, y las regulaciones al respecto. El gobierno tiene la atribución, pero los problemas se los trasladan a las ciudades. En otros casos, pues las atribuciones nos las tomamos nosotros, como el tema de la salud preventiva en el caso de la pandemia, por ejemplo, porque el gobierno no lo estaba haciendo, pero no tenemos los recursos para poderlo hacer de la mejor manera. Todos los recursos en materia de salud van para el gobierno central. En fin, son temas que debemos afinar, temas que tienen que ver con leyes y temas que tienen que ver con disposición de trabajar de manera colaborativa entre el gobierno central y los gobiernos locales. Desde Tegucigalpa, ¿está usted de acuerdo con las palabras del alcalde Mason, señor Asfura? Bueno, Marina, si puedo complementar un poco, hace un rato hablaba del tema de la autonomía, la municipalización, donde nosotros debemos de tener los recursos. Fíjense que somos responsables de nuestra ciudad y no tenemos todos los instrumentos para nosotros poder enfrentarla, donde el papá gobierno tiene que entender que no puede seguir así. Imagínese cómo cree usted que va a llegar un presidente a 298 municipios, que es el caso de Honduras, 298 municipalidades. Muy difícil. El alcalde es el que vivimos ahí. Nos tocan la puerta, nos dicen gracias o nos insultan si creen que no hemos hecho bien las cosas. Somos nosotros, somos las personas indicadas donde nos deben de dar los recursos, y por eso es que hemos estado luchando enormemente con la municipalización. Mire, si me permite, yo quiero poner un ejemplo. KfW de Alemania, primer vez en la historia, donde nos donados totalmente 23 millones de euros para la ciudad de Tegucigalpa para temas de mitigación de desastres, cambio climático. Este es un hecho inédito. Antes todo ese dinero iba al gobierno central y el papá gobierno venía y lo distribuía a su manera. Más caro ejecutar proyectos, más burocracia. Entonces, por lo menos esto, nuestro presidente actual lo ha estado entendiendo, y nosotros como municipio también tenemos un compromiso. Cómo manejar los fondos públicos como primer tarea. Segunda tarea, ¿qué ejemplos vamos a dar de manejar los fondos de donaciones de gobiernos internacionales? Entonces, hay mucho por hacer. Por ejemplo, nosotros somos, a medida que hemos venido trabajando en 6 años y medio, estuvimos en la COP21, París, somos signatarios de la COP21 en París, del Acuerdo de París. Después Bonn, la COP22, COP23 Marrakech, 24 Katowice, 25 Chile, Madrid, por los problemas que hay, y pendiente para lo que es la COP26. Teleférico, el gobierno de Francia confió en nosotros con fondos FAD y nos dio una donación entre el gobierno de Francia, 800.000 euros, 690.000 euros, que son como $800.000, 690.000 euros con el Banco Centroamericano para poder hacer los estudios del teleférico. Relleno sanitario, contaminación tremenda. Ya estamos manejando nuestro propio relleno sanitario, que antes era un simple botadero. Aguas residuales, Marina, y con esto termino. Aguas residuales, que eso genera contaminación increíblemente, Marina.
Y todo este tipo de discusiones, de problemas, de retos, de obstáculos, ¿se van a discutir en este foro de autoridades locales del ambiente, señor Navarro? Sí, Marina, por supuesto. Eso es uno de los grandes retos. Quiero agregar algo más. En Latinoamérica creemos se consiguió una descentralización municipal política, pero no se consiguió una descentralización municipal con recursos financieros. Una descentralización real requiere recursos financieros. No es solamente autonomía política. Y en Latinoamérica lo sabemos muy bien eso. Entonces, y los alcaldes acaban de comentar el mayor problema que tienen los gobiernos locales de la región, que es que todavía no hay una descentralización económica suficientemente fuerte para alcaldes y para ciudades que tienen cada vez más responsabilidades y menos recursos, más habitantes y menos transferencias económicas de los gobiernos centrales. Eso es clave. A los gobiernos de Canadá, a los de Estados Unidos y a los de Europa ni se cuestionan estos temas porque son transferencias automáticas, tienen un nivel de independencia absoluto. Estos, claro, que son los temas que se van a tratar entre el foro del lunes hacia la cumbre de alcaldes, pero Marina, creo que es clave empezar a hablar de la economía de la conservación, de cómo vamos a conseguir recursos a partir en las ciudades y en los países, pero cómo vamos a conseguir recursos a partir de la conservación, cuánto vale hoy el carbono a nivel internacional para conservar un bosque nacional. Lo hemos vivido con el Amazonas, con Australia, con la Chiquitania en Bolivia el año pasado. Tenemos que entrar en una nueva economía, una economía más sana, no destructiva y que priorice la conservación como un hecho de valor económico. Nos quedan 3 minutos de programa y me gustaría hablar con los dos alcaldes, tanto de Tegucigalpa como de San Salvador, y hacer una pregunta un poco difícil, porque obviamente la región tiene muchos problemas, sobre todo en cuanto a desigualdad social y económica. ¿Cómo justificar invertir tanto en reactivar la economía de manera verde cuando existen esos problemas que impactan al poder comer de las familias, ¿no? Empecemos por San Salvador. Bueno, pero también el tema verde y la reactivación económica verde genera oportunidades. Hay toda una economía circular alrededor de la separación, del reciclaje, etcétera. Hay programas como los que estamos implementando de huertos familiares, huertos comunitarios, que pueden generar ingresos adicionales a las familias, que pueden darle seguridad alimentaria a la familia, que son amigables con el medio ambiente y que ayudan también a la convivencia entre los diferentes centros poblacionales, especialmente los más vulnerables y los más necesitados. Yo creo que así como también hay retos, también hay muchas oportunidades que presenta la economía verde para la reactivación económica, y también no son excluyentes. El tema de la reactivación económica, generar empleo, generar riqueza y conservar y cuidar y mejorar nuestro medio ambiente son complementarios, no deberían de ser temas excluyentes. Señora Asfura, 1 minuto. Bueno, definitivamente, Marina, nosotros formamos parte del Pacto de Milán, lo que es alimentación urbana. ¿Cómo nosotros podemos generar, convivir entre el medio ambiente y poder producir? Esos son los grandes retos que tenemos, pero tenemos que ir de la mano con los gobiernos centrales, si no es muy difícil hasta cierto nivel. Y después la autonomía. La migración, la más grande migración es la que viene interna del país hacia la ciudad, de la rural a la ciudad. Cuando tenemos nosotros, ¿cómo podemos implementar medidas importantes para cuidar nuestros bosques, para que no se agarren de leña para los hogares? O sea, planes inmensos en esto. ¿Cómo podemos desarrollar una economía verde siendo conscientes de nuestras necesidades? Y vuelvo al tema. ¿Cómo le podés decir vos a una persona, no toque ese árbol, no toque eso, no lo convierte en leña, si no tiene otra manera?
cómo poder salir adelante. ¿Qué le estamos diciendo? Que se muera, que no busque la sobrevivencia. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar, gobiernos centrales con alcaldes, a buscarle solución a este gran tema, porque si no, nunca vamos a hallar un equilibrio, por lo menos en nuestros países. Y para eso, perdón que le interrumpa, señora Asfura, nos quedamos sin tiempo. Para eso precisamente se va a celebrar este foro de autoridades locales del ambiente el lunes 17 de agosto y en noviembre el foro de alcaldes de la región, también para discutir todo el tema del medio ambiente y de cómo salir adelante sin perjudicar más a nuestro único hogar, que es este planeta. Muchísimas gracias a nuestros 3 invitados de esta noche. En France 24 estaremos haciendo cobertura posterior a este foro el martes en un programa especial a las 7:20 de la noche, hora de Bogotá. Muchísimas gracias y hay mucho más en france24.com.